Buenas tardes, mi nombre es Osvaldo Cabrera Saravia, soy del grupo 4S11 de la carrera en Ingeniería en Sistemas Computacionales de la materia Circuitos Eléctricos y Aplicaciones Digitales. En esta ocasión vamos a hacer un video explicando los puntos mencionados en la tarea anterior. Vamos a empezar con la diferencia entre la señal analógica y la digital. En esta parte puse dos imágenes en las cuales se nos va a hacer un poco más fácil el entender la diferencia entre estas dos señales. La análoga podemos ver a primera instancia que se encuentra con ondas de función de seno, los cuales hacen que varíe, o sea, es más natural por así decirlo. Y la digital son ondas más precisas, ondas generadas o artificiales. Vamos a empezar con la definición de cada una. Señal análoga. La señal análoga es una transmisión de señales eléctricas que varía su intensidad. Por lo general, sufren de interferencias por el clima o la atmósfera de la Tierra, pero con todo y las barreras meteorológicas, la señal análoga casi siempre logra llegar a su destino. Un ejemplo de algo análogo de una señal, no señal, algo análogo, es este reloj. Vamos a poner este reloj de aquí, que funciona si bien por energía eléctrica, es más natural, por mecanismo que no tiene que ver con electricidad, por un mecanismo natural. Ahora vamos a ver la señal digital. Sin en cambio, la digital no envía señales continuas y está hecha de un código matemático que se manda en bloques. Cuando la señal digital choca con un obstáculo, se pierde. Sin embargo, cuando está presente, es más fácil de sintonizar por su exactitud en la transmisión. Como lo mencioné anteriormente, debido a que la señal digital es más precisa, es generada, como aquí en este reloj lo podemos ver la diferencia, pues es más utilizada en la tecnología para tener cálculos y valores más precisos. A primera instancia podemos decir que es la diferencia más grande entre estas dos señales es que una es natural y otra es artificial, algo generado, más preciso. Lo natural suele ser un poco menos impreciso al momento de medirlo y lo generado pues es más preciso, ¿no? Tenemos aquí sus diferentes diferencias, valga la redundancia. En la señal, el término análogo, la señal analógica es una señal continua que representa medidas físicas y la digital son señales digitales de tiempo discretas generadas por la modulación digital, o sea, generadas. Su diferencia entre olas, que está denotado por ondas sinusoidales, o sea, que son de funciones con base el seno, en el término análogo, y en el digital denotado por ondas cuadradas. Su representación, tenemos el ejemplo, un ejemplo de un término análogo, podría ser la voz humana, que se encuentra en el aire, los dispositivos electrónicos, y en la digital es las computadoras, DVDs y otros dispositivos electrónicos digitales. En la tecnología analógica registra las formas de onda como son, y la digital muestra las formas de onda analógicas en un conjunto delimitado de números y los registra. Para no hacer más largo el video, podemos pausar en esta parte y continuar leyendo las demás diferencias. Yo nada más mencioné a lo mejor lo que son un poco las más importantes para esto, ¿no? Continuamos. Vamos a explicar ahora las diferencias entre la electrónica analógica, vamos a decir su definición, y la electrónica digital, también vamos a decir su definición. La electrónica analógica. La electrónica analógica es la parte de la electrónica que estudia los circuitos, el manejo de los componentes, los conductores, los semiconductores y los aparatos de medida en general. Por lo tanto, este estudia la variación de los valores de la tensión en voltios o la corriente en amperios con respecto al tiempo. Finalmente, en la tecnología analógica es muy difícil almacenar, manipular, comparar, calcular y recuperar información con precisión cuando ésta ha sido guardada, ya que trabaja con señales que varían continuamente, como lo mencionábamos anteriormente. Aquí, como dije, les pongo un ejemplo de la voz. Es un poco más difícil medir la voz a lo natural, ¿no? A simple oído. Al nosotros escuchar las palabras de conductores y semiconductores, se nos vienen a la mente los diodos, que justamente es lo que vamos a explicar un poquito más adelante. Lo vamos a ver en qué afectan los diodos en la electrónica analógica y en la digital. Vamos a seguir con la electrónica digital. La electrónica digital es una rama de electrónica que se encarga de estudiar sistemas electrónicos, en los cuales la información está codificada en dos únicos estados. A estos estados se les suele asignar un 1 y un 0, a los cuales se les llama verdadero y falso, respectivamente. Esto quiere decir que en un circuito electrónico digital hay solo dos niveles de tensión, 0 y 5 voltios. Es por ello que en la representación digital los valores no se denotan por los valores proporcionales, sino por símbolos llamados dígitos.
Bueno, aquí tenemos las diferencias entre ellos. Igual para no hacer más largo este video, podemos pausarlo y leerlas, ¿no? Pero en este caso tenemos un ejemplo, los ejemplos de la electrónica analógica y digital, las ondas, las señales y la transmisión de datos, que obviamente en la electrónica digital la transmisión de datos es mucho más precisa. En la actualidad la electrónica digital y la analógica coexisten, ambas existen, pero con el paso del tiempo la electrónica analógica puede quedar obsoleta en primera instancia para los aparatos electrónicos. Supongamos que no entendimos muy bien, vamos a decir otro ejemplo para que entendamos bien la diferencia entre estas dos, entre la electrónica digital y la analógica. Digamos que tienes un ventilador. Para controlarlo se puede usar un interruptor simple o un regulador. Cuando se usa un interruptor puede encenderlo o apagarlo. Cuando se usa un regulador tenemos más de esas opciones. Puede hacer funcionar el ventilador a cualquier velocidad. Esta puede tener 6, 7 o incluso más velocidades, hasta un número infinito en estos reguladores de movimiento suave. Por lo tanto, el ventilador puede tener cualquier número de estados, no solo el encendido y apagado. La electrónica analógica utiliza componentes que pueden tener varios estados. Usan transistores como reguladores para tener muchos estados, para que pueda controlar la cantidad de corriente que pasa a través de los transistores. La electrónica digital se basa en circuitos que tienen interruptores. Estos son transistores utilizados en solo dos estados, como el uso de un regulador en solo dos posiciones, apagado o máximo. Este puede encender o apagar el interruptor, y esto se utiliza para realizar todo el procesamiento de datos. Es por eso que la transmisión de datos es más precisa con la electrónica digital. Vamos a empezar a la definición de qué es un bit. Un bit es el acrónico de binary digit, por su significado en español, que es dígito binario, o también llamado bitio. Decimos que es un dígito del sistema de numeración binario. La capacidad de almacenamiento de una memoria digital también se mide en bits, pues esta palabra tiene varias acepciones. Lo usual es que un registro digital u otras memorias digitales vinculadas con la computación y o con las telecomunicaciones tengan una capacidad de representación de informaciones de, por ejemplo, 8, 16, 32, 64 bits, etc. Una memoria binaria tiene una capacidad efectiva de representación de un bit, mientras que en el sistema de numeración decimal se usan 10 dígitos, o sea 10 símbolos, vamos a llamarlo así. En el binario se utilizan solo dos, los cuales son el 0 y el 1. Un bit o un dígito binario puede representar uno de esos dos valores, 0 o 1, únicamente. Se puede imaginar un bit como una bombilla que puede estar en uno de los siguientes dos estados. Aquí en la imagen podemos ver que el foco, eh, el foco oscuro, apagado, lo representamos como el 0 y el encendido como el 1. Es únicamente las únicas dos opciones que podemos encontrar en el sistema, en el bit. Ahora ya que mencionamos el 0,1, sabemos que hablamos del sistema binario. Vamos a decir algunas características del sistema binario. El sistema binario es un sistema numérico en base 2. ¿Por qué? Porque a diferencia del sistema decimal, con el cual contamos con 10 dígitos, 10 cifras, que es del 0 a 9, en el sistema binario nada más tenemos dos dígitos que son del 0 al 1. Como decía, solo hay dos opciones, que es el 0, su significado es apagado, apagado, falso, sal, dependiendo la opción que se le dé, y 1, encendido, entrada, verdadero. Eso lo veremos un poco más adelante, justamente donde veremos la relación que tiene conforme a qué se le asigne el valor, ¿no? Cada símbolo constituye un bit y solo existen cuatro posibles combinaciones. 0, 0, los dos están apagados. 0, 1, el primero está apagado y el segundo encendido. 1, 0, el primero está encendido y el segundo apagado. Y 1, 1, los dos están encendidos. Vamos a ver qué es un circuito integrado. Un circuito integrado, por sus siglas CI, también conocido como chip o microchip, es una estructura de pequeñas dimensiones de material semiconductor, normalmente silicio, de algunos milímetros cuadrados de superficie, lo cual llamamos área, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos, generalmente mediante fotolitografía, y que está protegida dentro de un encapsulado plástico o de cerámica. El encapsulado posee conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre el circuito integrado y un circuito impreso. Igualmente vemos la palabra semiconductor haciéndonos referencia a un diodo. En esta parte tenemos el diagrama de lo que vendría siendo el circuito interno o el chip. Vemos diferentes
partes, vemos resistencias a primera instancia, vemos diodos y pues vemos lo que es baterías y vemos lo que es tierra. Estos son los diagramas de un circuito interno. Vamos a explicar ahora las funciones lógicas, la compuerta lógica y la tabla de verdad. Una función lógica que está compuesta por un operador lógico puede ser expresada en forma canónica usando los conceptos de minitérmino y maxitérmino. Todas las funciones lógicas son expresables en forma canónica, tanto como una suma de minitérmino como producto de maxitérmino. Las compuertas lógicas, por el contrario, son uno de los componentes principales dentro de la electrónica digital, y esto se debe a que se caracterizan por representar un valor verdadero o uno de falso. Esto es en su salida, a pesar de que solo representan dos valores. Estos dispositivos son capaces de realizar diferentes operaciones lógicas, como son multiplicar, sumar, negar, afirmar, incluir o excluir. Todo depende de qué tipo de compuerta se esté utilizando. Las tablas de verdad son una herramienta que se utiliza para conocer previamente el comportamiento de una compuerta lógica. En palabras sencillas, estas tablas representan todas las combinaciones que pueden tener los circuitos en sus entradas y el valor que toma la salida en cada caso. Si no nos quedó muy claro, vamos a hacer en este pequeño diagrama que yo hice, vamos a ver cómo diferenciar o qué diferencias se encuentran entre cada una de estas. La compuerta lógica, pues en cierta forma, es o sea, el nombre de esto, lo que se va a hacer en este caso, que es un XOR, que es de dos entradas. Decimos de dos entradas porque entra A y B, y este XOR, aquí está. Y esta parte del diagrama es la compuerta lógica. La función lógica es como la operación matemática o algebraica que se haría, en este caso usando el ejemplo de la compuerta XOR de dos entradas. Y la tabla de verdad, como vimos anteriormente, es una forma de previsualizar, de ver cuál va a ser la salida antes de hacer todo el cálculo y la salida de la compuerta lógica. Estas son las diferencias entre cada una de ellas. Ahora vamos a ver las diferentes compuertas que existen, que encontramos. Vamos a decir que la primera es la compuerta sí, el buffer. Esta compuerta parece no tener mucho sentido, ya que muestra a la salida el mismo valor que en la entrada, pero en realidad tiene mucho sentido a la hora de realizar adaptaciones de corriente diferentes en un circuito. La compuerta sí tiene entrada y una salida, ¿no? Aquí vemos que se utiliza, este es su diagrama, compuerta de cómo, la tabla de verdad y su compuerta de cómo se vería la compuerta sí. La compuerta NOT, todo lo que ingresa por la entrada a la salida entrega lo opuesto. Si se ingresa a un estado alto, o sea un 1, a la salida se verá un estado bajo, o sea un 0. Por ejemplo, tiene una sola entrada este de aquí, este ejemplo que pusimos. Entra un 0, sale un 1. Entra un 1, sale un 0. Aquí podemos ver el ejemplo en la compuerta. La compuerta AND. Para que una compuerta AND entregue un 1 a la salida, todas las entradas deben también estar en 1. Basta con que alguna lo esté para que la salida se vea un 0. En términos simbólicos, la operación se le conoce como un símbolo O. Ok. Aquí podemos ver que la compuerta AND tiene las entradas para que se cumpla la salida que sea 1. Las dos entradas tienen que ser iguales. Si hay diferentes o son todas apagado, va a seguir saliendo salida apagada. Aquí tenemos también su diagrama, su compuerta para poderlo entender un poco mejor. La compuerta OR. Esta compuerta es diferente a la AND. Basta con que una de las entradas esté en estado alto para que automáticamente la salida pase a estar en estado alto. Si condición 1 o condición 2 o condición 3, entonces la salida será verdadero. En estos términos simbólicos a la operación se le conoce con el símbolo más. Justamente en esta podemos decir que pueden existir más de una condición, y en AND solo se tiene que cumplir siempre la condición establecida. No puede haber más de una condición. No se puede avanzar si no se cumplen todas las condiciones. En la OR se tiene que cumplir como mínimo una condición, a diferencia del AND que se tienen que cumplir todas las condiciones. Tenemos la compuerta XOR de 2 entradas y la compuerta XOR de 3 entradas. Igual aquí están sus diagramas y pues podemos observarlos. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Mi nombre es Osvaldo Cabrera Sarabia, deseando que tengan un excelente día y que hayan disfrutado de la presentación. Muchas gracias.